Puerto Rico, buenos días. Estás en Ruta Nueva Vida 97.7, un segmento bien esperado a esta hora de la mañana. Le damos la bienvenida con el aplauso a nuestra amiga, la pastora Marlene Arroyo, Reto de los Teólogos. Yes, bienvenida. Buenos días, Ferna, Moraima, Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia preciosa que siempre está conectada con nosotros en el Reto de los Teólogos. Eso, bueno, ¿por dónde arrancamos, pastora? Vamos a comenzar, déjame ver, con Juan Carlos. Ajá, con okay. Juan Carlos Matos. Ok, déjame ver si por aquí busco la porción de la escritura que utilicé para Marlene. Me parece que aquí el teléfono hoy me está saboteando. No te preocupes que yo te ayudo. Verdad que ya la Mateo tiene 12, Sí. en Mateo 12 del 22 al 32, Exacto. se narra una historia donde en parte de esos versículos sale a relucir que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y eso fue escrito hace un montón de miles de años, o sea que ni allá, ni ahora, ni en el futuro, la blasfemia contra el Espíritu Santo es perdonada. Eso es Dos así. preguntitas: ¿qué es blasfemia? Ajá. ¿Y por qué no es perdonada? O sea, es el único pecado que Sí. aparentemente, punto, no tiene perdón. El No que tiene blasfema, aunque no tiene perdón. Ni tuvo, ni tiene, ni tendrá. Ni tendrá. Vamos a leerlo rapidito. ¿En serio? No, es aterrador. Ese Sí lo pasaje es aterrador, porque habla de algo imperdonable. Dice la palabra del Señor: llevaron a Jesús, un hombre ciego y mudo que estaba endemoniado, y Jesús le devolvió la vista y el habla. Todos se preguntaban admirados: ¿será este el hijo de David? Al oír esto, los fariseos dijeron: Belcebú, el jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Y Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Así también, si Satanás expulsa al propio Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues mantendrá su poder? Ahora dice el 27, atención, ustedes son los fariseos. Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Y ahora, en el verso 32 dice: Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero el que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué? Ni en el venidero. Ni en el venidero. Ni aquí ni en la eternidad será perdonado esto que los fariseos estaban haciendo. ¿Qué era lo que los fariseos estaban haciendo? Que ellos tenían pruebas convincentes de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de David, como dice aquí la Escritura, que era el Dios Todopoderoso. Acababan de ver milagros, liberaciones, veían sanidades, y ellos se negaron a creer en el Dios Todopoderoso. Y esa convicción la da precisamente el Espíritu Santo de Dios. Antes lo hacía y todavía hoy el Espíritu Santo lo continúa haciendo. Por lo tanto, es más, hicieron mucho más. Le atribuyeron a Satanás y no al Dios Todopoderoso los milagros que estaban delante de sus ojos. Por lo tanto, esa blasfemia que cometieron los fariseos fue imperdonable. Y usted inhale y exhale. Lo que estamos diciendo es que los fariseos están en el infierno. Mira qué impresionante el peligro de ser un religioso. No, están en el infierno. Hasta las prostitutas se salvaron y ellos no, porque este pecado es imperdonable. ¿Y cuál es el pecado? Tener una revelación clara de Dios y todavía no estar dispuesto a aceptar a Jesucristo como Señor y Mesías, y su falta de arrepentimiento y su falta de confesión de que Jesús es el Señor le impidió la salvación. Así que yo sé que mucha gente le tiene miedo a este verso bíblico, pero porque obviamente es un pecado imperdonable. Ahora, le ocurrió a los fariseos y todavía hoy sigue ocurriendo. ¿Por qué? Porque hay personas que el Dios Todopoderoso
a través de su iglesia, le da evidencias innegables de que Jesucristo es el Señor, y ellos continúan rechazando una vez y otra vez y otra vez. Paréntesis. Los letreros, los rótulos que se exhibieron en el día de ayer, que era el día de la mujer, por las feministas radicales, uno de ellos decía que iban a quemar hasta el cielo. Si era preciso, quemábamos hasta el cielo. Ay, Dios santo, todopoderoso. No, fuertísimo. Y eso es una blasfemia. Esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, porque a pesar de las evidencias innegables, no quieren reconocer que Jesucristo es el Señor, no quieren reconocer que Jesús es el Mesías. Bueno, se burlan de esa manera, que son capaces de quemar hasta el cielo, hasta la casa del Señor. No. Eso son blasfemias. Ahora, si a usted, querido hermano, querida hermana, creyente de Jesucristo, le preocupa, porque he conocido a personas que viven asustadas, le preocupa haber cometido este pecado imperdonable, entonces yo quiero asegurarle en esta mañana que usted no lo ha cometido, que usted no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque usted todavía siente la convicción del Espíritu Santo, y usted valora y usted respeta eso, y Dios nunca le niega la salvación a un pecador arrepentido que vaya a Él buscando perdón y misericordia. Lo único que hace que el pecado sea imperdonable es endurecer ese corazón falto de arrepentimiento y no reconocer a Jesús. ¡Wow! Ahí está. Vamos a la próxima en esta hora. Vamos con Moraima, con la pregunta de Moraima Oyola. Esta pregunta yo quiero aclarar que sí, puede ser, ¿verdad? Es cierto punto de controversia en muchas áreas, y no se hace para ofender a nadie. Simplemente es la duda de una oyente. Ella dice, me gustaría que trajeran el tema desde el punto de vista de Dios. He tenido ataques de pánico y me recomendaron un psiquiatra, pero este psiquiatra utiliza la hipnosis. Y ella, como cristiana, pues está un poco preocupada. ¿Qué piensa Marlene Arroyo, o qué dice la Biblia sobre esto? Casi siempre cuando la persona escucha, el creyente escucha la palabra hipnotizar o hipnosis, inmediatamente, sin conocer del tema, lo demoniza y dice: esto es del diablo y punto. ¿Por qué? Bueno, porque nos vamos cuando éramos niños a los muñequitos. ¿Recuerdan a Tom y Jerry? Sí. Donde Jerry sacaba el reloj con el péndulo. Y entonces el gato Tom como que poco a poco se iba durmiendo. Y ahora el ratón hacía de las suyas. Hacerle maldades. Porque el gato estaba dormido. Y pensamos que hipnosis es eso. También, otro ejemplo, hay personas que hipnotizan hasta audiencias casi completas, mentes pasivas, los llaman al escenario, allí le dicen, brinca como un gatito, ladra como un perro, ellos obedecen, los ridiculizan, y eso es un show, un espectáculo, y la gente piensa que hipnosis es eso, pero no, vamos a lo positivo, porque si hay una parte que es negativa, claro que sí que hay una parte que es satánica, pero es que el diablo no es creador de nada. El diablo es un imitador de unos principios que son del Dios Todopoderoso. Entonces vamos a cambiar a la querida hermana que hizo la pregunta, la palabra hipnosis por mindfulness, porque ahora hay especialistas en mindfulness. De hecho, puedo hablarte del tema porque mi hija mayor, Débora Merlín, ahora en diciembre, con la bendición del Dios Todopoderoso, se me gradúa de maestría en neurociencia aplicada a la educación, y tiene una certificación en neurociencia cognitiva de aquí de Puerto Rico, del Instituto de Neurociencia de Puerto Rico. Y es importante que sepamos que esto existe, que esto es real, y se le llama mindfulness. ¿Qué es eso? Es una meditación, pero es una meditación guiada, donde la concentración, vamos a llamarle, de la persona, porque esto no es necesariamente un paciente, la concentración de la persona es tanta que está tan conectada a la voz del profesional, a la voz guía, que podría tener hasta movimientos involuntarios a causa
no de nada espiritual, a causa del sistema nervioso. Esto no ocurre siempre, esto ocurre cuando hay una conexión completa. Esto es una terapia que busca regular las emociones y se le dice a la persona, quiero que te sientes con la espalda derecha, quiero que tengas las piernas derechas, vas a colocar las manitas ahí sobre tu falda, vas a cerrar tus ojos, respira profundamente y la voz guía va guiando a esa persona. Pero vamos entonces a lo negativo. Pero cuando esa voz guía es inapropiada, es satánica, quiere mezclar esto con religión, quiere apoyarlo con ideas espirituales, con la chakra, con el aura, etcétera, pues entonces aquí es donde viene lo negativo. De hecho, puede ocurrir hasta demonización, pero nosotros los creyentes, analícelo. Nosotros los creyentes, cuando entramos en momentos de una adoración y alabanza intensa, yo como pastora llevo 22 años pastoreando y esto yo lo veo casi en todos los cultos. Personas que levantan las manos al cielo, lloran en la presencia del Dios Todopoderoso. Ellos le entregan su corazón una y otra vez. Ellos le entregan sus pensamientos al Dios del cielo, confiesan sus pecados una y otra vez. Ahora, esta persona se apoya en Jehová, en el Espíritu Santo, en Jesús, se apoya en la alabanza, se apoya en la adoración y obviamente muchas veces es el Espíritu Santo, pero otras veces no es el Espíritu Santo. Es el mismo sistema nervioso y emocional de la persona que tiene movimientos involuntarios. Otro ejemplo, basta con ir a Jerusalén. Allí en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, vemos a los judíos con la Torá allí sobre su rostro, meciéndose, con una concentración, gracias a la adoración, delante de su presencia, orando todo el tiempo lo mismo y lo mismo. Ahora, vamos a lo positivo, a lo bueno de todo esto. Importante, querida hermana, que para poder usted recibir ayuda en este nivel, y usted va a tener una voz guía en el mindfulness, requiere capacitación. ¿Por qué? Porque la voz tiene que estar a ciertos decibeles, porque la voz del ser humano son ondas, la pronunciación de la persona es importante y como usted es una hermana en la fe, yo me voy a atrever a recomendarle entonces que usted necesita psicólogos o un psiquiatra que sea cristiano. Y ya pedí permiso aquí para recomendarle a usted y a toda la audiencia que lo necesite. Porque sí, los creyentes también necesitan una intervención, no solamente del Espíritu Santo. No es pecado buscar una intervención profesional, porque usted va donde los pastores y lamentablemente no todo pastor es consejero. Así que le voy a recomendar a unos hermanos en Cristo, unos ministros maravillosos que son psiquiatras, el doctor Alexis Torres y la doctora Milka Vega, que tienen sus oficinas en la avenida Eleanor Roosevelt 117, aquí en Atorrey. Y el teléfono de ellos es el 787-552-8380, 552-8380. Para terminar mi respuesta, pues no encontramos en la Biblia una referencia específica a este método de terapia. Claro que sí, que podemos decir que ni el mindfulness, ni la hipnosis, ni nada va a sobrepasar los principios de Dios y los principios éticos y morales de la palabra del Señor en la vida de una persona. Solamente Dios mismo conoce lo más íntimo del corazón del hombre y Él puede penetrar hasta lo más profundo del espíritu humano. Pero si un creyente necesita atención psiquiátrica que demande conocer las causas profundas de algún problema, pues sí, usted necesita un profesional cristiano y acuda a él sin miedo en el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez, Moraima, yo no soy psicóloga clínica, yo no soy psiquiatra tampoco, mi doctorado es en teología y tengo otro en consejería. Pero un día yo estaba en mi oficina dando consejería, me llegó una muchacha en crisis, pero una crisis, eran unos ataques de pánico terribles y yo comencé a hablar con ella, le dije, siéntate, respira profundamente. Yo necesito conocer a la niña, a esa niña que fue violada y ya era una mujer de aproximadamente, no sé, algunos 30, 35 años de edad en aquel momento. Y con mis palabras, con mi tono de voz, y siendo voz guía para ella, juntas caminamos hacia ese lugar donde estaba ese hombre
que la violó. Y ella me describía el lugar, el momento, el hombre. En un momento determinado, ella estaba tan inmersa en su situación que me dijo, por ahí viene, me llamó hasta mamá. Y yo con mi voz, aquí está mamá, aquí estoy yo, tú no te preocupes. Yo la llevé al perdón, perdónalo, ahora mismo, perdónalo, hasta que respiró. Cuando ella abrió los ojos, ella comenzó sentada, estaba de pies contra la pared. Respiró profundamente y aquella muchacha que tenía un diagnóstico médico de que no podía trabajar más, hasta el Seguro Social le aprobaron, hoy día es una empresaria maravillosa para la gloria del Señor. Se llama liberación, se llama sanidad interior. Y obviamente que hay técnicas y estrategias para esto. No todo es fuera en el nombre de Jesús. No, hay otras cosas también. Wow. Tremendo, poderosísimo. Sí, claro que sí. ¿Qué tema Una es? respuesta. Bueno, ¿Y ahora? me toca, ¿verdad? Te toca, Fernan, te toca. Tírame la atención, Morita, tírame. Te toca a ti. Una canción linda. Tírame la atención. La tensión. O sea, pregunta tensa. Ay, ahora. Pastora, Mi amor. el apóstol Pablo, voy a parafrasear, él habla acerca de que, bueno, pues por un motivo de tal vez reencontrarse o reenfocarse en su vida espiritual, el matrimonio tuviera una licencia para abstenerse de sexo y alejarse un tanto en esa área, ¿verdad? Sí. En su vida matrimonial. Voy bien, ¿verdad? Va bien. Entonces, quiere decir que la relación sexual, aún dentro del contexto matrimonial, tiene en su naturaleza algo suficientemente pecaminoso o tan carnal que te aleja de Dios y por eso deberías en algún momento considerar con tu pareja evitarlo. Busquemos un abanico. Busquemos un abanico. Ay, yo tengo aquí. Tírame la atención otra vez, tíramela. Esto aparece pregunto. en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5, que dice, por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Wow. Está tremendo el Sí. texto. Ahora, déjame entonces, Fernan, tomarme un minutito para explicarle a nuestra preciosa audiencia en esta mañana del Dios Todopoderoso, mañana que Dios ha diseñado para bendecirnos, que el sexo fue creado por el Dios Todopoderoso, obviamente, para que se ejecute dentro del matrimonio. Es una de las, vamos a llamarle, de las actividades más sagradas y más espirituales dentro del matrimonio. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. El mundo todo ahora es un tabú, todo lo ha demonizado porque la gente lo demoniza. ¿Por qué? Porque ven lo que es incorrecto, porque ven el mal uso, el pecado, lo inapropiado, y a veces se privan de conocer la santidad y lo sagrado de la sexualidad. Bueno, el mismo apóstol Pablo está diciendo aquí en este verso que para que Satanás no los tiente, no se nieguen el uno al otro. El sexo es un acto totalmente espiritual. El espíritu del hombre está aquí en el centro. Hay un principio de reino que establece que el que domina el centro lo domina todo. Donde el hombre santifica a su santa esposa. También lo dijo el apóstol Pablo. Esto es impresionante. Como en el esperma del hombre no solamente hay genética, hay personalidad. En un espermatozoide tan microscópico, pero dentro de ese esperma de un hombre de Dios, allí también, además del talento, la habilidad, la destreza, también hay unción, wow. También hay presencia del Dios Todopoderoso. Lo que mi esposo depositó en mi vida con mi primera hija fue un espermatozoide microscópico. Dios mío, lo demás lo aporté yo. El óvulo, mi cuerpo, todo lo aporté yo. Cuando la niña nació, Débora Marlín, nació blanca como él, porque yo no. Nació rubiona como su abuela paterna, porque en mi casa rubios no hay tampoco. La niña habla, camina como su papá. Y cuando tenía como 3 años, todo era papi, papi, y ponme la gorra para atrás como mi papá. Y yo me asombraba, yo decía, Dios mío, la aportación mínima que este hombre hizo. Y esta niña es un clon de él.
Ahora, regreso. En ese esperma, cuando es un hombre de Dios, hay unción, hay talentos, hay gloria, hay habilidades, hay destrezas, hay personalidad, hay tanto. Por eso el apóstol Pablo dijo que hombre de Dios, que te casaste con una mujer inconversa, no la dejes, no la abandones, santifícala. ¿Y cómo la puedes santificar? Dándole a beber de su espíritu a ese otro espíritu que está en el centro de la mujer, allí donde está el sistema reproductivo. Por eso es que por la palabra del Señor también aprendemos que el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. Pero no, cuando hay una unión de Dios, allá hay santificación. ¿Qué te quiero decir rapidito? Que el Espíritu Santo no cierra los ojos. Cuando un matrimonio está en el lecho conyugal, amándose legítimamente con el diseño que Dios ha creado. Por lo tanto, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Esto yo aconsejo no por mandamiento. Y no por mandamiento significa, esto no es Dios que lo está mandando. No, ni siquiera Dios lo está recomendando. Esto soy yo, el apóstol Pablo, quien le está diciendo que si ustedes van a dedicarse exclusivamente a la oración, la palabra que se usa aquí es sosegadamente, que habla de un tiempo de quietud, oración en quietud, paz, en calma, en tranquilidad, en reposo, pues entonces yo les recomiendo que no tengan acto sexual. Pero ya el apóstol Pablo dijo, esto no es por mandamiento, quiere decir que no hay nada malo en que yo le diga a mi esposo Carlos, mira, vamos a tomar estos 3 días, estos 4 días para separarnos con Dios en ayuno y en oración, y que dentro del matrimonio haya sexualidad. No, porque el sexo dentro del matrimonio es una bendición genuina. No es pecado, no es carga, no es maldición. Y matrimonios lindos que están en sintonía en este momento. Ustedes pueden amarse, pueden tener intimidad sexual y allí mismo pueden orar. Y yo no dudo en ningún momento que el Espíritu Santo pueda bautizarlos. Yo conozco una pareja de honeymooners que iban tan nerviosos para la luna de miel recién casados que se pusieron y que a orar, ¿verdad? Y orando, amándose y glorificando al Señor, y el Espíritu Santo la bautizó a ella. Yo también conozco una pareja que tuvo esa experiencia. Sí, es maravilloso. Sí. Podríamos hablar mucho sobre este tema, pero qué lindo que haces la pregunta, Fernand, porque tenemos que traer el contexto bíblico, sano, santo, saludable de lo que es la sexualidad dentro del matrimonio, porque muchos jóvenes que se van a casar, los pastores no se atreven a tocarle el tema, padres tampoco se atreven a tocarle el tema, y ellos se van como si fueran a pecar, como si fueran a hacer algo terrible, algo malo, y no entienden que es algo sagrado y espiritual. A veces conocen más del mundo y como el mundo lo enseña, que lo que la iglesia tiene que enseñar. Wow. Sí, contrario a la premisa o a la connotación de suciedad, es lo contrario. Como el sexo es bueno, exacto, tienen que estar en mutuo acuerdo, porque de lo contrario, él y ella serían tentados cuando una sola parte es la que se retira. Exactamente. Tiene que ser en acuerdo, porque como es bueno, no termines buscándolo donde no lo tienes que buscar. Es que mucha gente pudiera pensar lo contrario. Bueno, entonces tienes que abstenerse porque es malo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, que mucha gente lo puede ver así. Ajá. Exacto. Una vez un pastor quedó sorprendido conmigo porque tocamos el tema. Y yo le dije, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué cuando usted va a ayunar y va a orar, usted no puede acostarse con su esposa? Y abrió los ojos como que, no me digas que usted cuando ayuna y ora, usted tiene intimidad sexual con su esposo. Y yo, pues sí. Claro. Yo no estoy pecando ni le estoy fallando al Dios Todopoderoso. Pues sí, nos neguéis el uno al otro, porque tienden a haber tantas cosas malas. Connotación mala. Exactamente. Están más alineados al mundo que al reino. Correcto. Sin darse cuenta, tal vez. Sin darse cuenta. Sí, sin darse cuenta. Permea mucho todavía. Los educaron así. Muy interesante el tema. Demasiado interesante.
Marlene, gracias como de costumbre. No, gracias por a tus ustedes. Respuestas a este tremendo reto teológico que te hacemos aquí todos los miércoles. Contentísima con estas preguntas que me dan el espacio para poder continuar haciendo lo que amo, que es educar a la gente linda. Y más cuando son temas así controversiales. Me gusta mucho para que la gente tenga más claridad, ¿verdad? Y saben que pueden comunicarse con esta servidora llamándonos al 787-644-2544. No olvide que tenemos nuestro nuevo libro, Trasiego de Gloria. Lo puedes adquirir al 787-644-2544. Y nuestra iglesia escuela, Southeastern Victory College en Ponce, tiene su matrícula abierta, pero tenemos ahora también una iglesia escuela en San Juan. Wow. Y es Essency Arts. Y anótelo, que tiene un 50% de descuento hasta el 15 de abril. Para más información, llame a este número. Anótelo. 787-368-3515, 368-3515, una iglesia escuela especializada en teatro musical. Qué bonito. Teatro musical, excelente. Gracias, pastora. Gracias a ustedes. Los amo mucho. En Ruta Nueva Vida 97.